Y hoy quiero compartir con usted este tópico: una generación arrepentida versus una generación desafiante. ¿Cuántos han escuchado la palabra desafiante? Y hoy vivimos una crisis de una generación desafiante. Y la Biblia habló de esa generación. Los apóstoles hablaron de esa generación desafiante a Dios. Pero Dios siempre, en medio de una generación desafiante, tiene una generación arrepentida. Amén. Y siempre la generación arrepentida es el remanente de Dios que Dios usa en la tierra para traer avivamiento en la tierra. Amén. Entonces, una generación arrepentida versus una generación desafiante. Amén. Y vamos a entender hoy quién es una generación arrepentida y quién es una generación desafiante, para nosotros no ser esa generación desafiante a Dios. Diga conmigo: yo no quiero ser una generación que desafíe a Dios. ¿Usted ha conocido hijos o personas que desafían a la gente? Sí, ¿verdad? ¿O usted alguna vez en su vida ha estado en una posición que desafía a la gente? ¿Verdad que sí? A los padres, qué sé yo, al esposo, a la esposa, los hijos desafiando a los padres. ¿Verdad que sí? Estudiantes desafiando a los maestros, estudiantes desafiando a los profesores, empleados desafiando a los jefes, y un pueblo desafiando a los pastores, y una generación de pastores, una generación de pueblo desafiando al Dios vivo. Así que diga conmigo: desafío. Y hoy vamos a entender qué es la palabra desafío. Pero antes de entenderlo, yo quiero que usted diga: Padre, yo hoy te pido perdón por haberte desafiado y por haber desafiado a mis autoridades establecidas en su palabra. Hoy te pido perdón y quiero ser esa generación que viva arrepentida y que no te desafíe más. ¿Usted sabe quién es la generación desafiante? Es una generación que escucha la palabra. Es una generación que recibe la palabra y se levanta y dice: no me importa, yo no cambio. Esa es una generación que desafía a Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en el mundo. Y quiero mostrarle a la luz de la palabra las consecuencias de desafiar a Dios. Usted puede desafiar a su papá y tal vez no pase nada. Usted puede desafiar a sus padres, a quien usted quiera puede desafiar en la tierra, y tal vez usted sea resistente a ese desafío. Pero desafiar a Dios mete a la tierra, a la humanidad, en lo que estamos viviendo hoy. Amén. Entonces, usted sabe que según el calendario hebreo, septiembre es el mes de un nuevo año bíblico. ¿Cuántos saben eso? Septiembre es la transición a un nuevo año bíblico. Así que cuando hay una transición en el año bíblico, según el calendario romano, es en diciembre. Así que en diciembre, cuando va a haber una transición de calendario, usted se compra ropa nueva, usted hace cambios en su casa porque usted quiere recibir el nuevo año bien. Y usted ora, declara y se prepara para recibir el año nuevo. Pero el pueblo de Dios no entiende que el año bíblico de transición para nosotros, el que marca el calendario del cielo, es el bíblico, y esa transición es en septiembre. O sea que estamos a un mes de entrar a esa transición. Entonces el pueblo de Israel se prepara para esa transición. ¿Se prepara cómo? ¿Cómo usted entra a un nuevo año?
En diciembre normalmente hacemos esto. Bueno, ya en el año que viene yo no quiero vivir esto, voy a cambiar, voy a ser diferente. Y tal vez eso nada más lo hace la noche del 31 de diciembre, pero después se olvidó y siguió viviendo lo mismo en el siguiente año. ¿Por qué? Porque lo que realmente hace cambio en nuestra vida es el arrepentimiento. La puerta de cambios es el arrepentimiento. Amén. Según la Biblia, pues, según el mundo no. Pero según los estándares de la Biblia, el cambio solo llega a nuestra vida y a nuestra casa cuando hay un arrepentimiento genuino. Miren lo que yo he visto en la iglesia de Jesucristo, no en esta. Yo he visto gente que viene hoy y se arrepiente, pero a los días vuelve a ser igual. La gente escucha una prédica, se arrepiente, expresa su arrepentimiento, pero a los 2 días vuelve el comportamiento igual. ¿Cuántos han visto eso en sus propias vidas? Amén. Usted hoy llora en el altar, usted hoy se compromete, hoy le promete cosas a Dios, pero usted a los 2 días eso se le olvidó y volvió a lo mismo. Es como el puerco que se baña y vuelve a comer su comida si lo sueltan. No estoy diciendo que usted sea puerco, estoy diciendo que es un comportamiento de los puerquitos. Usted agarra un puerquito, usted lo baña, lo pone en una jaulita, le da buena comida, pero usted lo libera y él quiere volver ¿a qué? A comer la comida mala, las sobras. Y eso está pasando hoy. Gente que hoy se arrepiente, que llora en el altar, que se quebranta, que le dice Dios voy a cambiar, pero están con la misma actitud los próximos 2 días, en las 24 horas, en las 48 horas. ¿Y por qué? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué? La Biblia dice, porque la palabra cae en un corazón lleno de piedras, porque no hay raíces en la palabra de Dios. O sea, la palabra cae a nuestro corazón, y la palabra cuando cae en un corazón endurecido, en un corazón lleno de piedra, la palabra da frutos inmediatamente. Pero en un pasar de días se muere la palabra, se seca. ¿Y qué pasa cuando usted siembra una planta y se seca? Usted la arranca y la bota. O sea, la razón por la cual el pueblo de Dios recibe la palabra y no produce cambios es porque su corazón no está en la condición. Es el terreno, diga conmigo, mi corazón es el terreno para que la palabra caiga, germine, crezca y dé fruto. Cuando la palabra cae y no germina, es porque el suelo es malo, es porque el terreno es malo. Es malo, el corazón es malo, está lleno de cosas. Usted le ha metido cosas a ese corazón y está el corazón pedregoso. Y vino el diablo, ¿y qué hizo? Se agarró esa semilla y la secó. Entonces no hubo frutos genuinos. Por eso no dura el arrepentimiento, por eso no dura el cambio, por eso la promesa no dura. ¿Cuántos han tenido hijos que le prometen cambiar y usted llega un momento que ya no cree porque le ha prometido tantas veces cambiar? ¿Sí o no? O esposos o esposas, y usted se cansó porque le ha prometido tantas veces cambiar y no puede. ¿Por qué no puede? Porque Jesús dice, los malos pensamientos, las malas intenciones, los asesinatos, dice Jesús, sale del corazón. Lo bueno sale del corazón. Entonces lo que usted tiene que entender es que usted y yo no podemos cambiar si usted no se pone de acuerdo con el Espíritu de Dios para arar el corazón. Amén. Deme un amén así como que usted está ya arando el corazón.
Como que ya usted comenzó a arar el corazón, amén. Y ya usted está preparando el corazón para que Dios le dé, ¿qué? Que esa semilla que cae cada vez que usted viene a la iglesia, esa semilla germine, crezca y dé frutos. Diga conmigo, germine y crezca y dé fruto. Oiga, Dios nos trae a la iglesia para cambiar, para ser transformados, para ser renovados. La mente, el corazón, el espíritu. ¿Y por qué no lo logramos hacer? Porque nuestro corazón, que es la tierra que recibe la palabra de Dios, necesita ser limpiado. Diga, mi corazón necesita hoy sacar el cascajo, la piedra, los palos y hacer que sea una tierra. Diga, mi corazón es una tierra que va a recibir hoy la palabra de Dios. Esa palabra va a germinar y esa palabra va a dar frutos. Usted sabe algo, quiero decirle algo. Usted sabe qué es lo que glorifica al Padre en su vida: el fruto. Jesús dijo que lo que le da gloria al Padre en nuestra vida es el fruto. O sea que si en nosotros no hay frutos, yo no estoy glorificando al Padre. Lo que da gloria al Padre es nuestro fruto. Y por eso dígame si eso no vale la pena hacer un cambio en el corazón. ¿Cuántos nacieron para glorificar al Padre? ¿Cuántos son hijos del Padre Celestial y dice: yo voy a darle gloria al Padre? Yo nací para darle gloria y honra al Padre. Escúcheme lo que le voy a decir, ¿eh? La Biblia dice que Dios honra al que le honra. ¿Cuántos quieren que el Padre le honre? ¿Cuántos quieren que el Padre le honre? Oh, yo quiero que mi Padre me honre, que el cielo me honre. Amén. Para que el Padre me honre, yo tengo que honrarlo a Él. Amén. Yo tengo que honrar al Padre. Amén. Entonces, usted tiene que saber que ese fruto usted no va a cambiar. Escuche, usted no va a cambiar para su esposo ni para su esposa. Usted no va a cambiar para sus hijos, porque ellos están esperando que usted cambie, pero usted también está esperando que ellos cambien. Amén, ¿verdad que sí? Ahora, lo único lindo de esto es que ahora mi cambio no es para ellos, mi cambio es para mi Padre, para el Dios que le da gloria a mi fruto. Mi fruto le da gloria al Padre, mi fruto le da gloria al cielo. Amén. Y si mi Padre recibe gloria, amén, nosotros recibimos esa misma honra, porque la honra que sube es la honra que baja. Así que escuche, cuando usted cambia para que alguien lo vea, ese cambio es falso. Pero cuando usted cambia para darle gloria al Padre, ese cambio es genuino. Deme un amén. Amén. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, usted viene a ser enseñado para darle gloria al Padre. Usted viene a ser enseñado para darle gloria a Jesús. Amén, está aquí para que lo glorifique a Él. Aleluya. Entonces, diga conmigo, una generación arrepentida versus una generación desafiante. Dice Hechos 2, 36, 42. Quiero enseñarte cosas importantes en el ámbito espiritual que afectan el ámbito natural. Dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Diga conmigo: Dios hizo a Jesucristo Señor y Cristo. Voy a irme por parte. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pedro se levanta delante de los judíos que estaban atacándolos por el evangelio y que no entendían, y se levanta a predicar y les dice: quiero que sepa toda la casa de Israel que Dios ha hecho a Jesucristo Señor. La palabra Señor en el original significa dueño. Señor es dueño. Diga conmigo, dueño.
Y Cristo significa Mesías, Salvador, enviado por Dios, ungido de Dios. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pedro es a toda la casa de Israel que tienen que saber que Dios Padre había hecho a Jesucristo dueño de toda la tierra, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra. Diga conmigo, el Padre hizo a Jesucristo dueño de todo. Diga conmigo, dueño de todo. ¿Cuántos se alegran por eso? Que a su Señor lo han hecho dueño de todo. A mi Señor lo han hecho. Una cosa es que su Señor sea dueño de Israel, pero otra cosa es que su Señor sea dueño de todo. Una cosa es que su Señor sea el dueño de Panamá. Otra cosa es que su Señor sea el dueño de todo. Diga conmigo, Él es dueño de todo. Amén. Lo primero que usted tiene que entender es que el Padre, cuando Jesús murió y resucitó, y eso es lo que el apóstol Pedro se levanta delante de la casa de Israel y le dice: ustedes tienen que saber que a Jesús, al que ustedes crucificaron, al que ustedes enviaron a la cruz, Dios lo ha hecho dueño de todo. ¡Wow! Lo hizo dueño de los cielos, lo hizo dueño de la tierra. Él es el ungido de Dios, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Amén. Por eso es la razón por la cual tienen que creer a su mensaje. Entonces seguimos. Entonces el apóstol Pedro continúa hablando y dice la palabra de Dios que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Déjamelo allí. Mire esto. Esto es lo que causa una respuesta. Cuando ellos predicaron acerca de Jesucristo, usted tiene que entender cuál fue la respuesta de ese pueblo que estaba arrepentido. Dice que cuando escucharon, ellos creyeron que Jesucristo era el Señor de todo y que ellos se compungieron. Esta palabra compungir, de corazón, diga conmigo, de corazón. Lo que la iglesia de Dios necesita de Cristo es un verdadero compungir de corazón. Un verdadero compungir de corazón, no de boca, para que los demás lo vean, para que los demás lo escuchen. Porque hay gente en la iglesia que solamente va para que los demás le escuchen, pero no están arrepentidos. Y es tiempo de cambiar eso. Porque hay que cambiarlo, porque usted va a entender que eso trae consecuencias a la tierra cuando el pueblo de Dios no se arrepiente, y que nosotros no podemos ser envueltos en eso. Entonces la Biblia dice que ellos se compungieron. Entonces les dijeron después de esto: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de esos pecados. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu. Aquí hay algo que yo quiero traerle revelación al pueblo de Dios, porque la Biblia dice que recibir el Espíritu de Dios es un don. Nadie me dijo amén. La Biblia dice: ¿por qué la gente no se puede arrepentir? ¿Por qué la gente no puede ser transformada? Porque el único que transforma nuestro corazón es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Por qué la gente sigue siendo igual? Porque el único que puede cambiarnos, convencernos de justicia, de pecado y de juicio, y de que oye, la gente peca, la gente está haciendo mal, y ellos se acuestan a dormir tranquilos. Llegan a la iglesia y se sientan a alabar a Dios. ¿Y por qué? Yo le he preguntado al Señor ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios es un don dado del cielo, y ese don no se le da
al que no tiene un verdadero arrepentimiento. Usted está aquí. Usted no puede cambiar si usted no recibe el don del Espíritu. Usted no puede ser transformado si usted no recibe el don del Espíritu. Usted no puede recibir a Cristo si usted no recibe ese don del Espíritu que viene por... Usted no puede ser convencido de verdad, de justicia y de pecado. Solamente el Espíritu de Dios dentro de usted. Mientras que Él predica, Él está dentro de usted diciéndole: cambia. Él está dentro de usted diciéndole: estás haciendo esto mal, pero no te preocupes, yo te ayudo en tu debilidad. En tu debilidad yo me voy a hacer fuerte. Y lo que no podías hacer antes lo vas a hacer ahora. Lo que antes habías caído no vas a caer más, porque yo soy el que te levanto dentro de ti. Nadie puede cambiar sin la ayuda del Espíritu de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pedro dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Yo creo que la gente que se ha bautizado sin un genuino arrepentimiento, personalmente creo que ese bautismo no es genuino. Porque usted tiene que estar arrepentido genuinamente. Y yo le voy a decir un secreto que me dijo estos días el Espíritu Santo: la gente que no se arrepiente es gente que causa cansancio dentro del reino de Dios. Usted tiene que lidiar con gente con lo mismo. Usted tiene que lidiar gente con la misma situación, con el mismo problema. Porque ellos no caminan en un verdadero arrepentimiento genuino de Dios. Porque realmente el Espíritu de Dios es el que los ayuda a ellos, el que los convence a ellos, es el que los transforma, porque tienen un corazón genuino para Dios. Y el apóstol Pablo dice: arrepentíos. La palabra arrepentíos, anote, la palabra arrepentíos es la palabra hebrea yatzat, que significa, es la palabra raíz de la raíz griega metanoia. Anótelo. Metanoia, que quiere decir compunción. La misma palabra que usa el apóstol Pedro aquí. Significa compunción. Y esta palabra significa pensar diferente. Diga conmigo: pensar diferente. Reversión. Arrepentirse. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sigue pensando igual, usted no se ha arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene los mismos pensamientos, que si el pueblo de Dios tiene la misma mala actitud, aunque haya pedido perdón, pero no cambia su mala actitud, ellos no están arrepentidos. Voy a volverlo a decir de nuevo. El Señor me dijo esto a mí estos días: este año quiero que prediques más profundo, como hicieron los apóstoles. Entonces usted tiene que entender hoy que el arrepentimiento significa compunción, es lo que usó Pedro, y significa pensar diferente. ¿Está aquí? Diga conmigo: pensar diferente. Si usted sigue pensando igual, usted no está arrepentido. Y el problema de no estar arrepentido es que usted no puede recibir el don del Espíritu de Dios. ¿Está aquí? El apóstol Pedro dijo: para perdón de los pecados, arrepentíos. Diga conmigo: arrepentíos. Para que los pecados sean perdonados, tiene que haber genuino arrepentimiento.
No, Cristo ya murió en la cruz y me perdonó los pecados, sí, pero tú no recibes ese perdón si no hay un genuino arrepentimiento. Y dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Diga, el arrepentimiento trae perdón de mis pecados. Cristo murió en la cruz. Ahí pagó el precio de mi pecado. Ahí tengo mi herencia. Ahí tengo mi cheque de mi libertad. Pero yo no puedo recibir ese perdón si mi arrepentimiento no es genuino. Tengo que producir un cambio genuino en mi forma de pensar. Tengo que cambiar mi manera de pensar. No puedo pensar como yo pensaba. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Y eso es arrepentimiento. Seguimos. Está aquí para yo recibir el don del Espíritu. Yo sin el Espíritu Santo soy un cuerpo sin vida. Lo que le da vida a la obra de Cristo en nosotros es el Espíritu de Dios. ¿Estás aquí? El que manifiesta la gracia de Dios en nosotros es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. O sea que este cuerpo sin el Espíritu de Dios está vacío. Este cuerpo sin el Espíritu de Dios no tiene vida. Aunque se vista de seda, está sin vida, porque no tiene el don del Espíritu. Por eso usted verá tanta gente en las iglesias, pero no cambian. Siguen siendo los mismos murmuradores, los mismos mentirosos, los mismos destructores, los mismos vanidosos, los mismos seguirán siendo, porque el don del Espíritu no está en ellos. Seguirán siendo los mismos depresivos, los mismos estilos de vida. No cambian, seguirán golpeando a la gente, destruyendo al débil, destruyendo a la oveja, porque ellos no tienen el don del Espíritu, porque no hay arrepentimiento. Amén. Amén, Espíritu de Dios, amén. Amén. Queremos cambio en la iglesia. Queremos cambio en la congregación. Queremos cambio en la familia. Queremos cambio en el hogar, en el matrimonio, en los hijos. Queremos cambio en la ciudad. Pero necesitamos que el pueblo cambie primero. Amén. Yo sé que hay una iglesia que predica más bonito, pero Dios no busca que prediquen más bonito. Dios busca que prediquen la verdad. Porque hay gente que se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque por esa gente que no cambia. Pero hay otra gente que se va por rebelde. Pero en realidad hay gente que no cambia, que golpea a otro porque ellos no cambian. Y no me diga a mí que tienen al Espíritu Santo, al Espíritu Sagrado. Y ellos lo tienen y ellos no cambian. Eso no encaja en el Evangelio de Cristo. Hay maridos que se cansan porque las mujeres vienen a la iglesia y no cambian. Y viceversa. ¿Por qué? Porque tiene que haber verdadero. Diga conmigo, verdadero, para tener el don del Espíritu. Así que si usted ve a alguien que no está cambiando, es porque su arrepentimiento no es genuino. ¿Cuántos están aquí? ¿Todavía me aman? Sigo siendo su mamá. Eso, denle un aplauso al Señor. Qué lindo es tener padres que nos muestren la verdad. Amén.
Entonces, dice así, para que vosotros, es para vosotros, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Diga, para nosotros. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Diga conmigo, Dios me llamó. Ahora la promesa es para mí y para mis hijos, pero necesito el don y necesito un arrepentimiento genuino. Cierre sus ojos por un minuto y dile: Señor, hoy debo nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Necesito un arrepentimiento genuino, en el nombre de Jesús. Y hoy hacemos público al mundo que esa gente que no cambia es porque no se ha arrepentido, porque critican al cristianismo, porque critican la fe, porque critican la iglesia, por ellos tener una actitud de no arrepentimiento. Amén. Diga conmigo, pero mi actitud va a cambiar hoy. Mi arrepentimiento es genuino. Aleluya. Amén. Entonces, esto es importante. Dice: recibiréis el don del Espíritu. El don, dice la Biblia, que el don viene de Dios. No es de nosotros, sino que viene de Dios el don, los dones de Dios. Todo lo que usted ve en la Biblia que habla don, el hombre no puede recibir nada si no recibe el don de Dios. Y una de las razones por la cual Cristo vino a la tierra era para recibir el don de Dios. Entonces, arrepentirse es cambiar de mente. O sea que usted puede estar en la iglesia sentado y usted está resistiéndose a Dios, cambiar la mentalidad. Usted está resistiéndose a Dios, cambiar. Y por eso es que entonces al resistir, al cambiar, resiste el don de Dios que fluya y opere en usted. Amén. Y la tierra está esperando verlo usted en acción. La tierra está gimiendo por ver a los hijos de Dios manifestarse. Y no con poder, sino con arrepentimiento. Porque la tierra está enferma por la falta de un pueblo arrepentido. Por eso la Biblia dice que cuando mi pueblo se arrepentiere, dice la Biblia, yo vendré, oiré esa oración, la oiré y vendré a la tierra y voy a sanar esa tierra. Hay tierras enfermas porque su arrepentimiento no es genuino. Aunque oren, aunque griten, aunque hagan lo que hagan para Dios, pero no son genuinos y por eso la tierra no sana. Y la tierra está esperando sanar por un arrepentimiento. Lo que produce sanidad es arrepentimiento. Lo que produce cambio es el arrepentimiento. Es el cambio de mentalidad. Amén. Así que en el versículo de Hechos 3:19, el apóstol Pedro continúa hablándole y les dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Para qué? Oh, diga conmigo, el arrepentimiento produce que borren de la lista mis pecados. Dice la Biblia que todos nosotros somos pecadores. Todos hemos pecado contra Dios. Y para que usted sepa, en el libro de Apocalipsis dice que un ángel está anotando en un libro todos sus pecados. Todo lo que usted hace está siendo anotado. Todo. O sea que hoy usted lo cubre, pero un día, cuando estemos delante de la presencia de Dios, será público ese pecado. Será público. Entonces, cuando usted y yo nos arrepentimos, este es el efecto que ocurre. Viene un ángel, borra los pecados y ya Dios no los tomará en cuenta para el juicio final. Qué cosa más hermosa. Diga, ¿cómo nos ama Dios? Dice: serán borrados y ya no estarán en el libro. En el libro solo estarán sus obras después del arrepentimiento, para darle corona de vida, para darle recompensa.
para darle posiciones en el reino de Dios. Eso dice la Escritura. Entonces, pero esto es lo lindo aquí. Mire, esto es lo lindo. La Biblia dice que el arrepentimiento y convertíos, esta palabra arrepentirse es cambiar de mente, de forma de pensar, pero convertíos es que yo cambio mi dirección de una vida sin Dios, ahora una vida con Dios, a la forma de Dios, a la manera de Dios. Ahora, mi cambio de pensar cambia mi dirección. Mi cambio de pensar cambia mi rumbo. Mi cambio de pensar cambia mis días. Amén. Entonces, esto es lo más impactante para mí. Yo no sé cómo la gente puede vivir con el mismo problema. Yo no sé cómo la gente puede vivir con la misma situación. Yo no sé cómo la gente le gusta vivir con el mismo maltrato, con las mismas consecuencias del pecado, con la misma maldad. Dice la Biblia que cuando hay arrepentimiento y conversión, se borran los pecados para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos se acuerdan de los tiempos de refrigerio en el colegio? En la escuela, en la universidad, en el trabajo, el coffee break. Era chévere, ¿verdad? Entonces, mire lo que causa el pecado. El pecado causa una agitación en el hombre, en la mujer, en la familia, en la iglesia, en la ciudad. El pecado causa cansancio. El pecado causa trabajo mental, físico y emocional. Entonces, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, que el pecado, cuando no es borrado, el pecado te persigue. El pecado, y usted tiene que saber algo: ¿qué es pecado para Dios? ¿Cómo Dios mira el pecado? Pecado es errar al blanco. Pecado es desobedecer a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy desobedeciendo a Dios, ¿y por qué digo esto? Porque hay gente que dice: yo no soy adúltero, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y comienza a juzgar a los demás por su pecado, pero no se dan cuenta que ellos están en una posición de pecado. Entonces, ese pecado lo que trae es agitación, lo que trae es un movimiento de las aguas. Ese pecado lo que trae es ¿qué? Amargura. Lo que trae es angustia. El pecado produce tiempos, voy a decirlo como dice allí, porque ahí dice: para que vengan de la presencia de Dios el auxilio, el socorro, el descanso. ¿De dónde? Diga conmigo: para que venga de la presencia de Dios el descanso, ese socorro, ese auxilio, ese refrescar. La presencia de Dios produce refrescar. La presencia de Dios produce descanso, produce gozo. Pero la presencia de Dios puede traer eso a nuestras vidas solamente cuando cambiamos el rumbo de nuestra dirección. Entonces dice: para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio que el apóstol Pedro habla aquí son los tiempos, van a ver en la tierra, tiempos de refrigerio permanente cuando Jesús regrese. Dice Hechos 3, 20, 21, ahí mismo, después del 19. Dice: y Él envíe, mire esto es una profecía para la tierra. Escuche esto, porque la tierra está agitada, la tierra está mal, América está mal, la economía está mal, la situación está mal. ¿Cuántos saben eso? Que está mal allá afuera. No acá adentro, pero allá afuera sí. En el reino de Dios no hay dolor, no hay llanto, pero en el mundo sí. En el reino de Dios no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrimas, pero en el mundo sí. Entonces dice:
Mire esto lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro a los discípulos: hay que convertirse, hay que arrepentirse para que vengan tiempos de refrigerio para la tierra. O sea que esos tiempos de refrigerio en la tierra solamente puede venir porque el Padre va a enviar a Jesucristo a la tierra, porque antes Él lo anunció que vendría Jesucristo como el Rey de la tierra. ¿Para qué? Para gobernar la tierra con justicia y con verdad. Diga conmigo: con justicia y con verdad. Continúa el apóstol Pedro diciendo: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. O sea, Jesús ascendió después de la resurrección a los 40 días. Dice la Biblia que era necesario que el cielo recibiera a Jesús hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Diga conmigo: Dios va a restaurar todas las cosas. Dios va a restaurar la iglesia, Dios va a restaurar el poder en la tierra, va a restaurar el gobierno, va a las leyes, la tierra, la humanidad. Dios va a restaurar todas las cosas. Ahora, déselo fuerte al Señor. No importa lo que esté pasando hoy, pero Dios va a restaurar todas las cosas en la tierra. Y eso está pronto por venir. Está cerca. Y con mayor razón, como pueblo de Dios, yo tengo que arrepentirme. Ahora escúcheme esto: si Dios dice a una nación, que en aquel tiempo era Israel, que se arrepiente y se convierta para que venga una restauración de todas las cosas, ¿cuánto más hay restauración en un hogar? ¿Cuánto más hay restauración en una familia? Oiga, ¿cuánto más hay restauración en un matrimonio? ¿Cuánto más hay restauración en un hogar cuando hay verdadero arrepentimiento? Yo tomo esta palabra para mí. Ahí en tu casa tiene que haber restauración, porque hay verdadero. Por eso Dios nos llama para traer tiempos de refrigerio a tu casa, a tu familia. Pero ¿por qué no hay? Pastora, yo fui a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero no hay. Porque no hay arrepentimiento. El problema no es la palabra, el problema no es Dios, el problema no es lo que Dios ha prometido, el problema es el corazón del ser humano. Ese es el problema. Él prometió restauración y dice: ¿de qué habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde los tiempos antiguos? Dice que es necesario que el cielo lo tenga a Jesús. Por eso dice la Biblia que Él está como intercesor de la tierra nuestro, de la iglesia. Dice: hasta que Dios restaure todas las cosas. Él está allá. Hasta que Dios restaure, Él venga a la tierra, tome posesión y gobierne la tierra con justicia y con verdad. La tierra va a ser juzgada, gobernada con justicia y con verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en los lugares donde se aprueban las leyes, nada más se aprobarán leyes que estén reguladas por la verdad, por justicia divina. O sea que en la tierra se tiene que alinear a las normas del cielo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, que la tierra se tiene que alinear a las normas del cielo. Pero Dios nos llama a ti y a mí para que tú y yo nos alineemos a las normas del cielo antes de que la tierra se alinee. La Biblia dice que el juicio empieza por la casa del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que la tierra se alinee a la justicia de Dios, primero se tiene que alinear ¿qué? Los hijos de Dios. Diga conmigo: nosotros tenemos que alinearnos. Diga conmigo: nosotros tenemos que alinearnos. Amén. Entonces, para que vengan tiempos de refrigerio. Oiga, yo le voy a profetizar que su arrepentimiento va a producir tiempos de refrigerio en su hogar, en su matrimonio, en su vida matrimonial, en sus hijos, en su economía, en su salud. El arrepentimiento va a producir cambios, va a traer paz, refrigerio, descanso. Diga conmigo: descanso. Por eso la Biblia dice que no hay nada que usted haga para el Señor que sea en vano. Usted se arrepiente y Dios se mete a su casa. La tierra se arrepiente y Dios se mete a la tierra. Amén. Entonces,
Esto es arrepentimiento. Entonces, ¿por qué un pueblo no puede arrepentirse? Porque su corazón está mal. Su corazón no está en la condición correcta para recibir la palabra y dar frutos. Entonces el arrepentimiento tiene que ser genuino. Y yo quiero ayudarle en algo. Porque oiga, usted, pero yo le oro a Dios y le digo que me arrepiento. ¿Cuántos han hecho eso? Pero pastora, pero me cuesta. Yo lo he hecho. He orado, me arrepiento, pero todavía no veo el resultado. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y vamos y nos volvimos a revolcar en la misma cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque usted se tiene que arrepentir todos los días hasta que dé fruto ese arrepentimiento. Usted todos los días se tiene que arrepentir hasta que usted vea el cambio. Usted todos los días, Padre, me vuelvo a arrepentir hasta que se rompa esa dureza en mí. Vuelvo a confesar con mi boca mi arrepentimiento a los cielos y a la tierra. Porque el diablo siempre va a venir a tratar de que tú no te arrepientas de verdad. Ajá. Así que usted no crea que porque dijo hoy me arrepiento en la iglesia, usted está listo. ¿Ah? No, todos los días hasta que usted vea el cambio. Usted ora todos los días hasta que se rompa la fuente. Usted vuelve a reconocer, porque el corazón es engañoso, dice la Biblia, que solo Dios lo conoce. O sea que hasta que usted no vea el fruto del arrepentimiento, usted se tiene que arrepentir. Bueno, la Biblia dice que una sola vez y para siempre Dios recibe nuestro arrepentimiento y no se acuerda más de él. El problema no es Dios. O sea, es que Dios lo recibe hasta que sea genuino. Usted sabe que hay gente que cuando tiene un problema corre a arrepentirse. Cuando algo le sale mal, corre a arrepentirse. Hay gente que cuando las cosas le están saliendo mal, corren a arrepentirse, pero mientras que no le salgan mal, no se arrepienten. Hay gente que las cosas les tienen que salir mal para que anden arrepentidos, pero mientras que las cosas no les salgan de su mano, ellos viven sin arrepentimiento. ¿Sí o no? O sea que juegan con el arrepentimiento. Y cuando ve que comienzan a perder las cosas, la familia, el negocio, esto, lo otro, corren a arrepentirse. ¿Eso qué quiere decir? Que el arrepentimiento no es genuino. O sea que tú no te puedes dejar de arrepentir y renunciar a una vida sin arrepentimiento hasta que no produzca verdadero arrepentimiento. A mí me encantó lo que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Ahí está Timoteo, hablaba de Timoteo, es genuino él. Su arrepentimiento es genuino. Amén. ¿Está aquí? ¿Cuántos quieren un arrepentimiento genuino? Comprométase a trabajar con el arrepentimiento. Amén. Porque ninguno de nosotros, ningún ser humano se arrepiente en un instante genuinamente. Usted tiene que trabajar en el arrepentimiento. Yo me acuerdo, comencé a venir a la iglesia y yo creía que ya había cambiado. Uy, nada más me tenían que poner en el terreno anterior y salía la vieja naturaleza mía. Porque usted sabe por qué, porque nos confiamos. Nos confiamos de nosotros mismos. Nos confiamos de la oración de arrepentimiento. Nos confiamos. Y usted no puede confiar en usted, tiene que confiar en Dios. Si Dios dice que el árbol se conoce por el fruto, hasta que usted como árbol no dé frutos genuinos que glorifiquen al Padre, usted tiene que saber que tiene que seguir golpeando esa piedra con la palabra de Dios. Hasta que su fruto no sea genuino, usted tiene que saber que tiene que seguir golpeando la piedra. Amén.
Porque entonces cuando su fruto será genuino, dígale al que está al lado, vas a impactar la gente que está alrededor tuyo. Yo te quiero decir algo. ¿Tú sabes quiénes son los primeros que saben que tú cambiaste? ¿Qué? Dígalo. Ellos son la evidencia que Dios está haciendo algo en ti. Ellos son los testigos. La Biblia dice, escuche esto, la Biblia dice que por 2 o 3 testigos Jesucristo fue reconocido como Señor y Salvador, como el Cristo, como el Mesías, públicamente, porque hubieron 2 o 3 testigos que lo vieron resucitar. Alguien te tiene que ver resucitar en tu casa y testificar que tú has cambiado. ¿Cuántos me aman? Aleluya. ¿Sí o no? Alguien, 2 o 3 testigos. Por eso hay gente que se le gusta irse de su casa y no vivir con su familia. Pero Dios los trae a la iglesia entonces. Y me los trae cerquita, véngase. Yo los apaño. Venga para acá, que yo voy a dar testimonio de que usted está cambiando o no. Dice por 2 o 3 testigos. ¿Está aquí? Mire, yo le quiero decir algo. El Espíritu Santo me ministraba esto esta en la mañana y quiero soltárselo. No persiga ser llamado líder. El liderazgo es un proceso de formación. Pero Jesucristo no llamó a ninguno de sus discípulos líder, lo llamó discípulos. Los llamó apóstoles, los llamó profetas, los llamó maestros, los llamó evangelistas, los llamó hijos de Dios, los llamó amigos de Dios. El título más alto que tú puedes llevar es de ser hijo de Dios. ¿Y tú sabes por qué ellos fueron llamados discípulos de Cristo? Porque ellos eran testigos del poder de Dios. ¿Cuál poder? De que el poder de Dios es verdadero y actúa en nosotros. ¿Estás aquí? Y ellos impactaron una ciudad porque la gente sabía. Escucha, ¿usted sabe por qué Jesús impactó la ciudad después de resucitado? Porque antes de resucitado Jesús era conocido como el hijo del carpintero. Pero cuando Jesús resucitó fue reconocido públicamente como el Hijo de Dios. Le palparon las heridas, le palparon las llagas, la herida en el costado. ¿Y quiénes fueron los que testificaron ahora de que había resucitado? Los discípulos de Cristo, los que estaban cerca, los que estaban en su entorno, los que convivían con Él. Testificaron que verdaderamente ese era el Mesías, el Hijo de Dios, porque había vencido la muerte. ¿Y tú sabes lo que significa vencer la muerte? Vencer lo que te está matando. Vencer lo que te lleva al infierno. Vencer lo que te lleva a la muerte eterna. Vencer lo que te lleva a la muerte espiritual. Cuando tú vences eso, alguien tiene que dar testimonio que tú verdaderamente has resucitado. Entonces, déselo fuerte a Jesús, amén. Ya estoy terminando. Entonces, ¿quedó claro lo que es el arrepentimiento? Amén, sí, gloria a Dios. Y si no entendió nada, pregúntele al Espíritu Santo. Usted sabe por qué la gente a veces no entiende el servicio y el Espíritu Santo se lo debería explicar, porque no están arrepentidos. Pero el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos hará recordar todo lo que el Jesús nos enseñó. Ahora, la palabra desafío, esta es la que vale menos importancia, pero es importante aprenderla. La palabra desafiar viene de la raíz hebrea, viene de una raíz hebrea que significa exponer, desnudar,
avergonzador. Miren miren el significado de esta palabra: deshonrar, exponer, provocar. Anote ahí, estas las puse en mayúscula. Provocar, vituperar y reprochar. Leímos en el Hechos capítulo 2 al principio. Vamos a buscarlo, Yamir. Vamos a ver qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla de una perversa generación. La palabra perverso, ¿ya lo encontró? Y con otras muchas palabras no. Sí, gracias, esa misma, gracias. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa. Diga conmigo, dile que está al lado: sed salvo de esta perversa generación. Vamos a ir ahora, ¿qué significa la palabra perversa? Es la palabra griega skolios. Se escribe S-K-O-L-I-O-S, que significa, anote, retorcido, difícil de soportar, maligno, perverso, retorcido. La palabra perverso habla de una persona retorcida, difícil de soportar, maligna, perversa, retorcida. El apóstol Pedro le está diciendo a la casa de Israel: huye porque hay una generación de Dios. Está hablando de una generación dentro del pueblo de Dios, de la casa de Israel, que está retorcida. Una de las palabras que más me impresionó fue difícil de soportar. ¿Cuántos han experimentado que ya no aguantan a alguien? Yo iba a decir que yo era la única normal aquí. Amén. ¿Está aquí? ¿Y cuántos fueron esos difíciles de soportar? Porque no se haga el santo ahora. Nosotros estuvimos en esa condición. La Biblia nos llama como una generación perversa. Diga conmigo, ¿cuántos han expresado: ya yo no soporto a esta persona? ¿Sí? O alguien expresó que no le soportaba a usted. Aleluya. O se dijeron: gloria a Dios, que ya no se soportan. ¿Sí o no? ¿Cuántos han escuchado eso? Sí, aleluya. Difícil de soportar. ¿Por qué es difícil de soportar? Porque está retorcida. Diga conmigo, está retorcida. Es perversa en su corazón o perverso en su corazón. O sea que es un árbol que ha crecido torcido. Lo que causa una persona, una generación perversa, es todo esto. ¿Está aquí? Es todo esto lo que causa una generación perversa que no se arrepiente. Una generación que no se arrepiente es una generación que es difícil de soportar. Diga: ahora me entiendo, Señor, porque nadie me soportaba. El arrepentimiento comienza allí. Usted se queja que no soporta a los demás, pero el arrepentimiento comienza: ¿y me estarán soportando a mí? Pobrecitos, ¿les habré dado trabajo? Por eso Jesús dijo esto: Padre de los discípulos, ¿hasta cuándo tengo que soportar? ¿De quién lo expresó Jesús? De sus discípulos. Jesús dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? O sea que Jesús estaba lidiando con discípulos que no estaban genuinamente arrepentidos.
porque estaba cansado de lidiar con discípulos que no eran genuinamente arrepentidos. ¿Está aquí? Estaban produciendo en Jesús, ¿qué? Cansancio, agotamiento. ¿Está aquí? O sea, eso le pasó a Jesús. Eso pasa en los hogares. Eso pasa en la familia. Usted tiene que entender hoy que cuando usted no está verdaderamente arrepentido, usted produce eso. Me voy de la iglesia porque me ofendieron. No. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dios necesita una generación genuinamente arrepentida. El reino de Dios solo opera con una generación genuinamente arrepentida. ¿Estás aquí? Yo nada más escuché un amén. El reino de Dios necesita una generación genuinamente arrepentida, porque cuando esa generación no está arrepentida, produce carga. Deme un amén. Ya estamos arrepentidos. Reconocemos nuestra debilidad. O sea que la gente, la generación arrepentida produce refrigerio. La generación arrepentida produce descanso. Una familia de descanso, un hogar de descanso, un hogar de paz. Una generación arrepentida produce una iglesia en avance, con frutos. Todo eso viene de un corazón arrepentido. Pastor, usted me está diciendo que yo no estoy arrepentido. Que tu conciencia te acuse. Hoy es un buen día para arrepentirse. ¿Está aquí? En vez de enojarse, se enoja la gente en las otras iglesias. Gracias a Dios aquí no pasa eso. Pero en las otras iglesias, porque me cuentan, la gente se enoja. Pues ya lo he dado todo y la pastora no es agradecida con lo que yo he hecho. ¿Ah? O el pastor no es agradecido con lo que yo he hecho. ¿Está aquí? Esa es la actitud de una generación no arrepentida. Porque la Biblia dice que los hijos producen alegría y descanso a los padres. La Biblia me dice a mí que el buen hijo produce descanso a sus padres. ¿Sí o no? El hijo obediente, el hijo responsable, el hijo comprometido, el hijo con la actitud correcta produce descanso. Pasa en la casa, pasa en la familia, pasa en el reino de Dios. En el reino de Dios los buenos hijos producen descanso. Cuando un hombre o una mujer se arrepiente genuinamente, produce descanso al Padre. Dice la Biblia que al Padre Celestial produce gozo. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted y yo, escúcheme esto, cuando hay una nación arrepentida, cuando hay una ciudad arrepentida y cuando hay una iglesia arrepentida, el cielo está alegre. El cielo está contento y se abren las compuertas del cielo para traer lluvia a su tiempo. Cuando hay un hijo arrepentido, un hijo del Padre, el cielo manifiesta el gozo, el cielo manifiesta la alegría. Pero cuando un hijo no está arrepentido, Jesús dijo: ¿hasta cuándo, Padre, tendré que soportarlo? ¿Y usted se ofende? Perdón, allá en la otra iglesia la gente se ofende. Pero dice que Jesús le dijo: Padre, ¿hasta cuándo tengo que soportar esta generación que no cambia, que no se arrepiente? Porque eso es lo que produce la falta de arrepentimiento. Tú tienes que saber hoy que si tú no cambias, causas dolor en tu casa.
cuándo van a afligir el corazón de la esposa? ¿Hasta cuándo van a afligir el corazón del esposo? ¿Hasta cuándo los hijos van a afligir el corazón de los padres? Tú tienes que entender que el cambio se da cuando tú cambias, cuando yo cambio. Tú tienes que entender qué importante es para tus padres que tú cambies. Qué importante es para tu casa que tú cambies. Tú tienes que saber que nosotros somos hijos de gozo, hijos de luz. La Biblia dice que la iglesia es hijo de luz, no de tiniebla. Por eso Jesús dijo esto: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, y mi voluntad es hacer la voluntad de mi Padre. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Tú tienes que saber que cuando tú te enfocas en hacer la voluntad del Padre, solamente la del Padre, tú producirás alegría en el cielo. Y tú eres hijo de luz. Diga conmigo: yo soy hijo de luz. El diablo te ha querido engañar que eres hijo de tinieblas, pero yo te vengo a decir hoy que tú eres hijo de luz. El cielo tiene que llorar de alegría por ti. El cielo tiene que llorar de alegría por tu cambio, por tu transformación, por tu buena actitud. El cielo tiene que derramar la lluvia, porque hay un pueblo en la tierra de David y de Chiriquí que está produciendo alegría al Padre. Aleluya. Yo estoy en mi hábitat. Aleluya. ¿Comprendes esto? Hay una generación desafiante a Dios. Esa generación desafiante a Dios. Mira, yo te quiero decir algo. Cuando nuestros hijos en casa te hacen una trastada, ¿tú cómo te pones? ¿Te amargas? Cuando te avergüenza a tus hijos, ¿cómo te pones? Cuando te hacen berrinche en el público, se revuelcan, ¿cómo te pones? Ahí está. ¿Será que tú sembraste eso a Dios? Porque a mí la Biblia me dice que así como tú quieres que Dios te trate, tú tendrás que tratar a Dios. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Nosotros recibimos lo que sembramos. Y tú tienes que entender que tú eres hijo de luz. Y que hoy tú vas a salir de aquí comprometido con el cielo, que tú vas a producir alegría. Pastor, es que necesito una liberación. Tú no necesitas una liberación, tú necesitas arrepentirte. Tú necesitas abrazar la palabra de arrepentimiento y producir alegría a los seres que amas. Cuando Jesús dijo que este es el amor, que pongas tu vida por otro, ese es el amor que tú vas a demostrar por tu gente. Que tú vas a producir alegría a ellos. Que tú vas a producir alegría a los seres que tú dices que amas. Que no harás nada. Pablo dice esto: somos libres en Cristo. Me es lícito todo, pero a mí todo no me conviene hacerlo por amor a ellos, por amor a los otros. ¿Tú estás entendiendo esto? Amén. Dile al que está al lado: es tiempo de arrepentirnos para producir verdaderos cambios. Entonces, una generación perversa, una generación desafiante, es una generación que desafía a Dios haciendo las cosas a su manera. Y le muestro con la Biblia. Israel estaba en juicio. Dios le había mandado un juicio, no de un día para otro, pasaron años. Israel en apostasía, en desobediencia. Y le voy a mostrar cómo Dios ve el desafío. Le voy a mostrar cómo Dios ve el desafío, para que hoy sus ojos se abran, para que usted sepa si usted está desafiando a Dios o no. Porque esto no se trata de desafiar a la gente, sino a quién estamos verdaderamente desafiando con nuestras actitudes. Y dice el libro de Isaías 9, 8, 10, dice:
el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen. Eso es desafío. La palabra desafío es producida por un corazón altivo, por un corazón endurecido. Ellos escuche, cuando usted desobedece a Dios, los vallados de protección se caen, los muros de protección se caen. Por eso dice la Biblia que Dios buscaba a alguien en la tierra que se parara delante de él y hiciera vallado. Y dice la Biblia que Isaías dice: heme aquí, envíame a mí, yo voy a ser vallado. El único que en ese tiempo encontró Dios fue a Isaías. Entonces la Biblia dice que el vallado, el cerco de protección que tenía Job, que Satanás le dijo al Padre: quítale el cerco porque él está cercado y por eso no lo he podido tocar. Quítaselo, que te voy a demostrar que él está contigo solo por lo que tú le das. Ojalá que tú no estés con Dios por lo que te da. Mira, te lo tengo que decir de nuevo. Ojalá que tú no estés con Dios por estar debajo del abrigo. Porque dice la Biblia, escucha esto: Dios quiere que tú estés con Él porque le amas. Dios quiere que le amas. Aunque Él te matare, aunque Él te quitare, ¿estás dispuesto a amar a Dios? Aunque no tuvieses nada, ¿estás dispuesto a amar a Dios? ¿Estás dispuesto a ser fiel? Aunque no tengas que comer mañana, ¿seguirás viniendo a la iglesia? ¿Seguirás orando? ¿Seguirás leyendo la Biblia? ¿Estás dispuesto a amar a Dios como Él espera que le ames? Y dice la Biblia que Dios le mandó a Israel juicio. Y esto fue la respuesta de Israel de desafío. Y ellos dijeron: los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos o árboles, pero en su lugar pondremos cedro. Sigue. ¿Ya? ¿Están ahí los dos? ¿Usted vio arrepentimiento aquí de parte de Israel? Esa es la actitud de desafío. No se preocupen, nos fue mal, pero nosotros lo haremos de nuevo. ¿Por qué? Porque hay un mundo motivando al pueblo de Dios diciéndole: tú puedes. Hay un mundo diciéndole: no te preocupes. Usan la palabra y le dicen, la Biblia dice que 7 veces caerá el justo y Dios lo levantará. Tú puedes. Hay una generación perversa predicándole al pueblo de Dios: no te preocupes, tú puedes hacer lo que te da la gana porque Dios está contigo y te volverás a levantar. Pero a mí la Biblia me dice que solo el arrepentimiento y la conversión trae tiempos de refrigerio a una persona, a una nación. La actitud de Israel dijo, y esa es la actitud que muchas veces nosotros tenemos. Esa es la actitud que muchas veces esa es una actitud de desafío. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los árboles, pero nosotros vamos a poner otros árboles. Esa es una actitud de desafío. Dios esperaba, dice la Biblia, si usted va a la Biblia, dice que ese era un juicio que Dios había mandado sobre Israel para que se arrepintieran. Pero ellos no buscaron arrepentirse. Ellos no fueron a ver qué estaban haciendo mal, qué hemos dejado de hacer, qué estoy haciendo como Dios no quiere que yo haga. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un tiempo y una generación que se vive hoy. Que hay gente muy motivada, hay gente con motivación, hay gente escuchando consejería, hay gente escuchando palabras que alienten su alma, pero no hay genuino arrepentimiento. Una actitud de desafío es: lo voy a hacer a mi manera. Dios está conmigo. Y esa persona está en una condición que sabe que está lejos de la palabra de Dios.
Esa persona sabe que está equivocada. Esa persona sabe que está en desobediencia. Esa persona sabe que está en rebeldía. Una actitud de desafío es que se me está derrumbando el mundo y yo digo, no me importa, yo soy fuerte, Dios está conmigo, lo vuelvo a levantar. Me quitaron esto, yo lo vuelvo a hacer. Perdí esto, lo vuelvo a hacer. Sin arrepentimiento. Usted tiene que entender esto. Dios mira eso como desafío. Usted sabe qué hizo Dios, el desafiado por el pueblo de Israel. Así dice Dios: ahora te voy a mandar otro ejército mayor. Y dice la Biblia que el reino del norte fue desolado por los asirios. Dios le mandó un ejército, una prueba más grande, unos enemigos mayores, y comenzó ese enemigo mayor a desolarlo, a derribarlo, hasta que desolaron por completo a Israel. ¿Qué esperaba Dios de ese problema? ¿Qué espera Dios de esa condición? Arrepentimiento. ¿Qué espera Dios? Cambio. Tú tienes que saber que si tú sabes que el problema es porque tú estás desobedeciendo a Dios y no lo corriges y lo tratas de reparar a tu manera, tú tienes que saber que eso ante Dios es desafío. Y eso es lo que es una perversa generación desafiante. Y así en esa condición está el pueblo de Dios hoy. Están allá en sus casas, están allá haciendo lo que les da las ganas, están allá produciendo, están allá buscando. Ellos están desafiando a Dios porque lo están haciendo a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Dios llama a su pueblo a hacer las cosas a su manera. Ya se me acabaron los amén. ¿Sí? Porque nosotros queremos desafiar a Dios y decirle: mira, ya yo me cansé de hacerlo a tu manera y ahora lo voy a hacer a la mía. No lo voy a hacer como tú dices, lo voy a hacer a la mía. Tú tienes que despertar. El pueblo de Dios tiene que despertar. Mira, yo quiero hablarle a gente que está en redes sociales, que yo sé que me están escuchando. Deja de estar haciéndolo a tu manera. Si el lugar donde está mal y no está obedeciendo a Cristo, no desafíes a Dios. Corre a hacerlo a tu manera. Porque hay gente que está en una condición creyendo que están bien, pero en el fondo el Espíritu de Dios los tiene redarguidos, que lo están haciendo mal, están desafiando a Dios. ¿Quieres que sepa algo? Que usted sepa algo. Yo quiero que usted sepa algo. El desafío trae la ira de Dios. Una generación que desafía a Dios trae la ira de Dios. Una generación que desafía, una nación, cuando una nación aprueba leyes en las asambleas legislativas que van en contra de la palabra de Dios, es una nación que está desafiando a Dios. Una nación que fue consagrada para Dios, una ciudad que fue consagrada para Dios, pero ahora dice: ya me bendiciste, ya convertiste esta ciudad en ciudad, pero ahora lo hago a mi manera. Es una nación o una ciudad que está desafiando a Dios. Una persona que comenzó a ser bendecida por Dios, pero ahora le dice: Dios, te quitas de mi camino porque ahora lo voy a hacer a mi manera, en mi fuerza, no con tu espíritu. Es una nación que está desafiando a Dios. Y usted tiene que saber, la iglesia tiene que saber que cuando usted desafía a Dios, el juicio es mayor. Esto desata juicio, señores. Cuando Panamá, dice la Biblia que Panamá, la nación de Panamá, tierra de abundancia, próspera. Panamá siendo una tierra donde llegaron los primeros habitantes, eran judíos. Gente que oró, gente que consagró esta nación. Escúcheme lo que le voy a decir, es tiempo de orar. Porque si en esa asamblea legislativa aprueban leyes contrarias a Dios, Panamá está desafiando al Dios vivo. Sus gobernantes están desafiando al Dios vivo. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros dejamos de hacerlo a la manera de Dios, estamos desafiando a Dios. ¿Comprende esto, iglesia? Hoy lo que vemos en Estados Unidos, ¿cuántos se acuerdan cómo era Estados Unidos?
Era una nación próspera, todo el mundo quería estar en Estados Unidos, todo era el sueño americano, era una nación próspera. ¿Usted sabe por qué? Porque Estados Unidos fue consagrada por su primer presidente a Dios. Todo el gabinete presidencial hace 200 años fueron a una iglesia a consagrar a Estados Unidos para Dios. Su primer presidente, George Washington. ¿Y usted sabe qué? Él le dijo a Dios: Señor, consagro esta nación para ti y esta nación es tuya. Tú no puedes ungir un lugar, consagrar un lugar para Dios y después meter leyes del infierno. Tú tienes que entender esto simplemente. Tú no puedes consagrar tu vida para Dios y después prestarle un poco al diablo. Tú no puedes consagrar un lugar para Dios y después prestárselo al diablo. Igual pasa en una nación. La crisis que hay en América hoy es que lo que hay en América, la prosperidad de América, fue producto de una oración elevada al Todopoderoso. Pero que después de muchos años se han olvidado de esa ley, de esa oración, de esa petición, y ahora ellos deciden qué hacer con una nación. Y eso es desafiar a Dios. Es igual que la iglesia de Cristo. La iglesia ha buscado a Dios para que Dios le bendiga, pero cuando Dios le bendijo, ahora lo desafía a hacerlo a su manera. Ahora la iglesia el pueblo está desafiando a Dios, diciéndole: mira, tú tienes tus leyes, tú tienes tu palabra, pero yo lo hago a mi manera. Entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Por eso tenemos que volvernos a Dios, porque Dios es el principio de todo. Dios fue el principio tuyo. Tú sabes, esta ciudad y esta provincia fue el principio de una oración de un hombre de Dios que oraba al Todopoderoso para que esta tierra fuera una tierra. Por eso Dios había guardado esta tierra. Por eso esta tierra estaba guardada, por eso ha sido próspera, fructífera, ha producido comida para una nación. Por eso esta tierra hay agua, hay bendiciones, porque hay alguien que pactó esta tierra para el Dios vivo. Pero ahora el pueblo no quiere volver a ese principio para sostener la prosperidad. Ahora el pueblo quiere hacerlo a su manera, cuando quiere y como quiere, y no obedecer la palabra de Dios. Pero Dios dígale que está al lado, Dios está cambiando eso. Porque era una generación perversa. Una generación perversa es una generación desafiante que lo hace a su manera. Amén. Diga: Señor, ponga su mano en su corazón.